Bueno, hola, hola. Comenzamos con la clase de hematopoiesis. Por fin la clase de hematopoiesis después de creo 2 semanas. Y bueno, esa clase es como una especie de anexo de lo que es la clase de tejido sanguíneo, que bueno, nos duró bastante, así que no pudimos cumplir con esta. Pero bueno, ¿qué vamos a ver ahora en hematopoiesis? Vamos a ver lo que es médula ósea, vamos a ver lo que es el proceso hematopoyético, que se define como el proceso de génesis de todas las células sanguíneas de los elementos formes. Y de ahí vamos a ver pues el proceso de hematopoiesis ya específico para cada tipo celular, desde eritrocitos hasta plaquetas. Entonces, comenzamos con lo que es médula ósea. ¿Qué es la médula ósea? La médula ósea es un órgano del 5% del peso corporal y que se compone principalmente de lo que es un tejido conectivo vascular, un tejido conectivo reticular muy irrigado. Es en esta médula ósea, específicamente en lo que es la médula ósea roja, donde se va a dar el proceso de hematopoiesis. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en lo que es el ejercicio de huesos esponjosos y la cavidad medular de huesos largos. ¿Cómo es esto? Tenemos epífisis y diáfisis del hueso. La epífisis vendría a ser como la cabeza del hueso, lo que normalmente es la superficie articular, y la diáfisis, pues el tronco del hueso. En este caso es un hueso largo. En lo que es la diáfisis del hueso largo, de los huesos largos, como el húmero, como el fémur, vamos a encontrar lo que es médula ósea roja. Y en la epífisis, dentro de la epífisis, en la médula, vamos a encontrar un hueso más poroso, llamado hueso esponjoso, en donde precisamente se va a infiltrar esta médula ósea. Este hueso esponjoso no solamente debe estar presente en la epífisis de huesos largos, sino que también va a estar en algunos huesos planos, como algunos huesos de la bóveda craneana y otros como el hueso ilíaco o el esternón. En la epífisis, la médula ósea roja de la epífisis dura durante todo el proceso de crecimiento hasta la vejez. Sin embargo, la médula ósea roja que está en la diáfisis de huesos largos solamente dura hasta los 20 años. Una vez que llega a estos 20 años, 20, 30 años más o menos, esta diáfisis se infiltra casi completamente de lo que es tejido adiposo, convirtiéndose así en lo que es la médula ósea amarilla, la cual es inactiva y no tiene función hematopoyética. Bueno, entonces tenemos tejido conectivo vascular, tejido conectivo reticular muy irrigado por arterias, venas, capilares, que van a estar continuando lo que son los sinusoides. ¿Qué son los sinusoides? Precisamente este es el tejido conectivo que va formando una especie de canales de tejido conectivo en los cuales van a estar los islotes, unos acúmulos de lo que son las células madre hematopoyéticas, y que van a desembocar finalmente en lo que son las venas. Venas que ya van a llevar esas células nuevas, esas células maduras e inmaduras, a lo que es el torrente sanguíneo. En conjunto, las arterias, las venas y los sinusoides de la médula ósea corresponden a lo que es el compartimiento vascular, dentro del cual, como ya dije, en medio de los sinusoides van a estar los islotes hematopoyéticos compuestos por células madre hematopoyéticas, células reticulares que van a formar las fibras reticulares del tejido conectivo de la médula ósea y macrófagos, macrófagos que van a estar a la espera de desechos celulares, como por ejemplo los núcleos que pierden las células precursoras de lo que es el eritrocito y los restos nucleares también de lo que son los merocariocitos. Entonces, tenemos aquí un pequeño esquema de cómo es la médula ósea, de cómo sería. Tenemos pues el tejido conectivo infiltrado en algunas partes por lo que es tejido adiposo, vemos células adiposas, y vemos una especie de canales, una especie de sinusoides que comunican a estas células madre que están en medio. Vemos células madre de la línea eritrocitaria, vemos un megacariocito por acá, vemos células madre de la línea granulocítica
que precisamente por medio de los sinusoides van a desembocar en vasos grandes como son las venas. Una cualidad, por así decirlo, de esta médula ósea es que las arterias son mucho más grandes y más numerosas que las venas. ¿Para qué? Para que aumente la presión hidrostática dentro de la médula ósea. Si recordamos, la presión hidrostática es esa fuerza que hace que el fluido, en este caso la sangre, tienda a salir del vaso, genere presión dentro de él. En este caso, esa presión va a hacer que aumente la cantidad de sangre dentro de la médula ósea, sea por tanto muy irrigado y que se mantenga la forma de lo que es el compartimiento vascular, de tal forma que se contengan las células madre dentro de él y que funcione a la vez como un pequeño almacén antes de que las células nuevas salgan al torrente sanguíneo. De ahí, aquí tenemos otro esquema de dónde es que más o menos está la médula ósea y en una persona adulta. Vemos que va a estar ubicada principalmente en lo que son los cuerpos vertebrales, en lo que es el hueso ilíaco principalmente, en el esternón. De estos dos, del hueso ilíaco y el esternón, principalmente el hueso ilíaco por la ubicación más, por así decirlo, un poco más accesible, es de donde se extrae lo que es la médula ósea en el caso de trasplantes. También va a estar en los cuerpos de las costillas, de algunas costillas, en algunos huesos esponjosos, en la médula de los huesos de la bóveda craneana y en la diáfisis, parte de la diáfisis de los huesos largos, como el húmero y el fémur. Sin embargo, hemos dicho que esta médula ósea ubicada en huesos largos degenera a partir de los 20 años. Muy aparte de esto, también podemos encontrar médula ósea en lo que es el hueso calcáneo del pie y la primera falange del dedo grueso, también del pie. Entonces, ¿cómo comienza todo esto? En la etapa embrionaria. Primer trimestre de etapa embrionaria. Tenemos que a la segunda semana se da lo que es la fase mesoblástica de la hematopoiesis. ¿Cómo es esto? Recordamos, fase embrionaria, bolita de mesénquima con células indiferenciadas. Lo que va a pasar es que este mesénquima se va a diferenciar en células madre hematopoyéticas y van a comenzar generando a los eritroblastos, que van a generar a los eritrocitos primitivos. Los eritrocitos embrionarios que van a ser eritrocitos nucleados. De ahí, alrededor de la sexta semana, estas células madre que se generaron en el mesénquima se van a concentrar en lo que es el hígado, para alrededor de la octava semana dar paso a la formación de los leucocitos, granulocitos, linfocitos y algunas plaquetas. De ahí, ya en lo que es el segundo trimestre, ya etapa fetal, se va a ver lo que es la fase esplénica, donde las células madre se van a ubicar principalmente en lo que es el vaso. Y ya para finalizar, alrededor del tercer trimestre, últimas semanas, se va a ver lo que es la fase mieloide, donde estas células madre hematopoyéticas van a pasar a lo que es la médula ósea roja que hemos visto aquí. Y ya esto es durante toda la etapa de crecimiento hasta la adultez y la vejez, como va a continuar en lo que es el hueso ilíaco y lo que es el esternón. Cabe recordar de esto que, eh, aunque la médula ósea es la que aún mantiene funciones hematopoyéticas en el adulto, tanto el vaso como el hígado pueden generar nuevas células de la sangre, pueden adquirir funciones hematopoyéticas dependiendo de la necesidad. ¿Cómo es esto? En caso, por ejemplo, de una hemorragia masiva, de una leucemia, etcétera, el hígado y el vaso principalmente pueden generar nuevas células, principalmente eritrocitos y también algunos leucocitos. Eso se da, como digo, principalmente en el vaso, que como hemos visto, también funciona como una especie de almacén, como una especie de contenedor de células sanguíneas. De ahí, ¿cómo comienza esto? Tenemos primero la médula ósea,
los islotes hematopoyéticos, y dentro de estos islotes van a estar estas células. Las células madre hematopoyéticas pluripotenciales, CMHP. ¿Qué es lo que van a hacer? Con la presencia de factores como la interleuquina 1, 3, 6 y el famoso factor de Steele, factor principal en lo que es el proceso hematopoyético, estas células madre se van a multiplicar, van a dividirse. Y una vez que se dividen, vienen otros factores como las interleuquinas 3, 7, 8, 11 y 12, la proteína alfa inhibidora de macrófagos, la MIP alfa, y el factor estimulante de colonias de granulocitos, el GCSF. Esas células madre ya divididas se van a diferenciar en dos células madre multipotenciales, ya no pluri, sino multipotenciales. Pluripotenciales, recordamos que son las células madre que generan toda la línea celular de un tejido específico, y las células madre multipotenciales son las que ya dentro de ese tejido generan una línea celular. Como vamos a ver aquí, estas dos células madre multipotenciales van a ser la unidad formadora de colonias del vaso, la CFUS, y la unidad formadora de colonias de linfocitos, la CFULI. La unidad formadora de colonias del vaso, ojo, no es que esté siempre en el vaso, sino que el viejo X que la descubrió, pues estaba abriendo ratas y descubrió esta célula precisamente en el vaso de una rata, pero en nuestro caso, esta célula va a estar ubicada en la médula ósea. No se hagan bolas con el nombre. Entonces, esa unidad formadora de colonias del vaso, la CFUS, es importante que se aprendan el significado de todas las siglas de aquí, van a generar a todas estas de aquí. A esas células ya no multipotenciales, sino progenitoras. ¿Progenitoras de qué? De un solo tipo celular. La unidad formadora de brotes de eritrocitos, BFUE, unidad formadora de colonias de megacariocitos, CFU-MEC, y la unidad formadora de colonias de eosinófilos, basófilos y de granulocitos y de monocitos. Todas estas. Y ya a partir de cada una de estas, sea la unidad de formadora de brotes, sean las demás, se van a dar los distintos precursores de tanto eritrocitos, megacariocitos o plaquetas, eosinófilos, basófilos y granulocitos y monocitos. Salvo excepciones como esta unidad formadora de brotes de eritrocitos, y granulocitos y monocitos van a pasar directamente a lo que son las células precursoras. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en esta unidad formadora de brotes? Esta unidad formadora de brotes lo que va a hacer precisamente es dividirse, formar pequeños brotes, pequeños cúmulos de células que se van a diferenciar en lo que son las unidades formadoras de colonias y eritrocitos, que ya van a dar paso a la línea eritrocitaria. Y el caso de la colonia, la unidad formadora de colonias, granulocitos y monocitos, se va a diferenciar o en una unidad formadora de colonias de granulocitos o en una unidad formadora de monocitos. Y luego tenemos a la unidad formadora de colonias de linfocitos, CFULI, que se va a diferenciar en lo que son una CFU para linfocitos T y otra para linfocitos B. Algo que quiero que recuerden de esto es que en el caso de la unidad formadora de colonias de linfocitos, las células madre linfocitarias no es que se dividan en un tipo celular específico para células T y para células B, sino más bien que el tipo de estas células, el tipo de esos linfocitos depende de su lugar de maduración. Si los linfocitos se van al timo, se diferencian en linfocitos T. Si se van a la médula ósea, se quedan ahí, linfocitos B. Ahí adquieren los distintos receptores. Receptores para linfocitos T, receptores para linfocitos B. Si no adquieren receptores, células NK, natural killer. Y si esas células madre continúan recorriendo el torrente sanguíneo, células nulas. Células madre linfocitarias, que ya las hemos visto. Entonces, como ya les dije, esto vendría a ser células madre pluripotenciales, células madre multipotenciales. Y las de aquí, las células progenitoras, que van a dar paso a las células precursoras de cada tipo celular. Y entonces, ya con esto bien claro,
Comenzamos con la primera, la eritropoyesis. ¿Cómo comienza esto? Tenemos la CFUS, unidad formadora de colonias del vaso, que en presencia de la eritropoyetina, un factor generado por el riñón, en caso de falta o una hemorragia masiva, una pérdida de eritrocitos, y también, bueno, esta eritropoyetina para tener función tiene que ser en presencia de estos factores también. Interleuquina 3, interleuquina 9, factor de Steele y factor estimulante de colonias, factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos. ¿Qué es lo que va a dar? Se va a diferenciar en la unidad formadora de brotes, la cual, como ya les dije, va a formar pequeños brotes, pequeños grupos de células, se va a dividir y se van a diferenciar en las unidades formadoras de colonias de eritrocitos. Después de esta, con más eritropoyetina, estimulándola, va a dar paso a la línea eritrocitaria, que comienza con el proeritroblasto, se diferencia un eritroblasto basófilo, eritroblasto policromatófilo, eritroblasto ortocromatófilo, reticulocito, hasta llegar a eritrocito. De esto, lo que tienen que recordar es el cambio de la coloración, precisamente por eso el nombre. Proeritroblasto es la primera, divide el basófilo, el policromatófilo, el ortocromatófilo, o se le llama también acidófilo o normoblasto, el reticulocito y el eritrocito. ¿Por qué cambia de color? Porque va perdiendo organelas y va ganando hemoglobina. Eso primero. Segundo, el eritroblasto ortocromatófilo o normoblasto es el que pierde el núcleo. Ese núcleo se va y bueno, los macrófagos que ya dije que están rodeando a los islotes se lo comen, lo fagocitan. De ahí pasa a ser el reticulocito, que vendría a ser el eritrocito inmaduro. Este reticulocito lo vamos a poder encontrar en sangre, en muy pequeñas proporciones, en una persona sana. En una persona, por ejemplo, que está con una anemia hemolítica o con una hemorragia masiva, vamos a encontrarlo en más cantidad. Precisamente porque el vaso, la médula ósea se da cuenta de eso y dice, pucha, no tengo eritrocitos, así que mando los reticulocitos, no importa, están inmaduros, pero los mando para que al menos cumplan algo de función. Y bueno, mantengan viva esa persona. Características de esto, bueno, al día se producen alrededor de 2,5 por 10 a la 11, 250 mil millones de eritrocitos al día, y el proceso entero, desde aquí hasta aquí, demora unos 7 a 10 días. Los eritrocitos ya dijimos en una clase anterior, en la clase de sangre, que tiene una vida media de 120 días. A los 120 días sale el proceso de hemocateresis, que es el proceso por el cual ya se eliminan esas células, se degrada su hemoglobina y de ahí de vuelta se vuelven a producir. ¿Ok? Entonces pasamos al proceso de granulocitopoiesis, proceso de génesis de granulocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos. ¿Y cómo comienza? Tenemos otra vez también a la CFUS, unidad formadora de colonias del vaso, que en presencia de factores estimulantes de colonias de granulocitos y monocitos y de granulocitos específicos, y también con la ayuda de la interleuquina 6, de la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral tipo alfa, se va a diferenciar en estos tres. Como ya dijimos, la unidad formadora de colonias de eosinófilos, otra de basófilos y otra de granulocitos y monocitos. Se diferencia en esas tres. De ahí, eosinófilo y basófilo van de frente a formar las células precursoras. Sin embargo, como ya dije en dos diapositivas anteriores, la CFU de granulocitos y monocitos, antes de pasar a formar células precursoras, se va a diferenciar en lo que es una unidad formadora de colonias de granulocitos, una célula madre precursora
perdón, progenitora ya más específica. Pasa esto y ya recién vas a formar las células precursoras. ¿Qué van a hacer estas? Estas células de aquí, estas unidades formadoras de colonias, se van a diferenciar en lo que es un mieloblasto. Este mieloblasto se va a diferenciar en un promielocito que ya va adquiriendo gránulos, luego en un mielocito, y de ahí va a pasar a las tres distintas células, dependiendo del tipo de célula que la haya generado, que bueno, va a dar paso a tanto eosinófilos, neutrófilos y basófilos. Algo en esto es que tienen que recordar es que las CFU de eosinófilos, basófilos y la de granulocitos, todas primero generan mieloblastos. Todas, todas, todas. Sino que ya, dependiendo del tipo celular que la haya generado, va, bueno, a generar o eosinófilos, neutrófilos o basófilos. En todos esos, simplemente el ciclo sigue, se va diferenciando. Sin embargo, para que el eosinófilo, y es algo que lo vimos en una clase pasada también de sangre, en el eosinófilo, en el metamielocito de eosinófilo, antes de pasar a ser un eosinófilo maduro, tiene que estar en presencia de interleuquina 5, que la va a estimular. Como ya vimos, va a estimular tanto su actividad eosinofílica, y también su génesis, su diferenciación. Característica del proceso: 800.000 neutrófilos al día, producción, 170.000 eosinófilos al día y 60.000 basófilos al día. Eso, si se dan cuenta, va en relación de la cantidad de granulocitos que hay en sangre que podemos encontrar. De ahí tenemos lo que es la monocitopoiesis. ¿Qué es la monocitopoiesis? La génesis, el proceso de maduración de lo que es el monocito, que después, bueno, ya se va a diferenciar en lo que es un macrófago y va a ir a distintos lugares del cuerpo de tejido conectivo para cumplir su función. ¿Cómo comienza? Otra vez con la CFU del vaso, que en presencia de factor estimulante de colonias de monocitos se va a diferenciar en una unidad formadora de colonias de granulocitos y monocitos, que como ya dijimos, para generar un monocito o granulocitos se tiene que diferenciar primero en una CFU específica para monocitos. Y de ahí se vuelve a diferenciar en esto de aquí, en un monoblasto. En unos textos mencionan a lo que es el monoblasto como si fuera la CFU de monocitos. Nosotros simplemente decimos que se van a diferenciar. Algunos lo toman como igual, en otros lo toman como si esta se diferencia en esta. Y de ahí es simple el proceso, simplemente este monoblasto va a madurar un poco más y se va a diferenciar en lo que es el monocito. Si se dan cuenta es muy parecido, salvo la forma de su núcleo y algunos gránulos que adquiere. Que dijimos que el monocito tiene gránulos azurófilos. Antes de esto, antes de llegar a un monocito, estos monocitos inmaduros se van a almacenar, por así decirlo, se van a quedar en la médula ósea como promonocitos, que es la etapa previa a salir a la circulación. Una vez que sale, ya se le conoce como monocito, un monocito circulante. De ahí tenemos el proceso de linfopoiesis. La linfopoiesis es la génesis de células linfoides, los linfocitos, que también van a comenzar con una unidad formadora de colonias, esta vez de linfocitos, una CFULI. Esta CFULI se va a diferenciar en CFU para LIT o LIB. Aunque como ya dijimos, simplemente esa diferencia forma los distintos linfocitos inmaduros y dependiendo de los receptores que adquieran y de dónde se vayan a madurar,
es que van a adquirir funciones o del linfocito T o del linfocito B o de célula NK o va a ser como una célula madre, una célula nula en el torrente sanguíneo. Esos nombres más que todo es para diferenciar en cierta forma en el proceso de hematopoiesis. Pero como ya les dije, el proceso que en verdad sigue es otro. Entonces, estas FULIT y estas FULIB, células ya diferenciadas de lo que son las FU linfocitarias, van a seguir esa línea. Primero, se diferencian en lo que es un linfoblasto, al igual que en el caso del monocito, algunos consideran ya a esas FU-LIT y esas FU-LIB, o simplemente allá las células diferenciadas de CFU de linfocitos como linfoblastos. En nuestro caso, simplemente vamos a decir se diferencian de una forma. Y esos linfoblastos, bueno, ya dan la línea de células B, la línea de células T, que ya dijimos, las células T se van a luego diferenciar en supresoras, citotóxicas, ¿sí? O ayudantes, y los linfocitos B que se diferencian en lo que son células plasmáticas y, bueno, células de memoria. De ahí, bueno, ya dijimos también que ese linfoblasto también da origen a lo que son las células NK o se mantiene como célula nula. Y por último, ya tenemos el proceso de trombopoiesis, que es el proceso de génesis de lo que son las plaquetas, que comienza también con unidad formadora de colonias del vaso. Es unidad formadora de colonias del vaso. En presencia de trombopoietina, se va a diferenciar en una unidad formadora de colonias de megacariocitos. El megacariocito, es importante que lo sepan, es la célula precursora de las plaquetas. ¿Qué va a hacer este megacariocito? Bueno, esta unidad formadora de colonias de megacariocitos se va a diferenciar en un megacardioblasto, el cual va a aumentar su citoplasma y se va a diferenciar en lo que es un megacariocito. ¿Y qué va a hacer ese megacariocito? Pues se va a dividir. Va a dividirse en múltiples partículas, que es lo que conocemos como plaquetas. Plaquetas que van a estar compuestas principalmente de lo que es el citoplasma del megacariocito. Algunas pueden tener algunos restos nucleares, pero principalmente el núcleo es fagocitado por los macrófagos. Y bueno, eso sería todo por la clase de hematopoiesis. Es la quinta vez que la grabo en verdad, así que esta simplemente queda. Si supieran que a la segunda o tercera vez, creo que tercera vez se fue la luz, fue muy gracioso, pero bueno, eso es todo. Gracias.